Bueno, transición hiper mega rápida, porque todos aquí súper puntualísimos y tenemos aquí a los invitados preparados. Oye, muchísimas gracias a los que vais entrando, saliendo, os vais conectando, que sé que tenéis ese salto entre una sala a otra sala, es lo que tiene, pero siempre vais a poder rescatar, si no lo veis en vivo, que tenéis la oportunidad de preguntar a los invitados, luego de rescatar lo que son los vídeos. Como anticipaba, esta siguiente ponencia no es un invitado, son dos y los tenemos ya preparados. Doy paso aquí a Hugo Zunzarren y a María Ángeles Rodríguez. Ellos van a dar ahora la ponencia, nos vamos a meter, ¿no?, a analizar ese esquema nacional de seguridad, a ver, ¿no?, qué tenemos por ahí, ¿no?, y qué nos podemos encontrar a raíz de ello. Hugo es CISO, director de operaciones de inteligencia económica en diversas empresas, y María Ángeles es responsable de auditoría en Extic and Elixtex, no sé si lo he pronunciado exactamente correctamente, ¿vale?, dentro de Extic Group. Perfecto. Y en nombre de la organización os quiero dar las gracias a ambos por estar aquí en Intelcon. Y si quieres, Marian, puedes ir compartiendo pantalla porque creo que vas a ser tú la que vas a lanzar la presentación. Sí, ahora mismo. A ver, vamos a ello. Vale. Y nada, todo preparado, todo listo, y lo que yo digo a todos los invitados, están ahí los que nos están viendo, si lanzan alguna pregunta yo os la trasladaré al final, porque están como muy observadores en este sentido, más que lanzando preguntas, y saben que tienen la oportunidad en tiempo real de contar con vosotros y el poder, el poder interactuar en este sentido, ¿vale? Bueno, veo que ya está preparado, si quieres, o Sí. ponlo, no sé si a pantalla en grande, porque no sale, tenemos un no se problemilla ve. con la Vale, presentación. sí, Y me vale, no temo que pasa nada. Si quieres lo que le puedes dar abajo es a lo de ocultar, ¿vale? Lo de eso de ocultar que aparece, el banner que aparece, sí que le puedes clicar ahí y no se va a pasar nada, ahí, ¿vale? Vale. Ah, pues sí, No. espera. Va a ser para ocultar el LS. Bueno, pues vuélvelo, vale, ahora. No Estamos pasa nada. estoy. Nada, ya está directamente, así es que, bueno, pues Marian, Hugo, os cedo la palabra, todo vuestro, y aquí tenemos ya toda la presentación. Adelante cuando queráis. Vale, bueno, no sé si querías empezar tú, Hugo, con una pequeña introducción o vamos directos ya a la... Sí, bueno, yo lo que quería decir, bueno, primero, muchísimas gracias a Intelcon. En lo que a mí concierne es la tercera vez de 4. El año pasado se me escapó en el último momento, pero la verdad es que siempre es un placer estar en este Intelcon. Y hasta ahora habíamos hablado, las dos anteriores veces había hablado siempre con compañeras, pues de SNA, de Social Network Analysis. Este año vamos a cambiar un poquito de temática y vamos a hablar de lo que es el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Porque es un tema que va a implicar mucho y nos ha parecido interesante explicar que este Esquema Nacional de Seguridad parece solo una certificación, pero a nuestro entender va a tener unas implicaciones muy grandes para lo que son los analistas de ciberinteligencia, y espero pero para bien, bueno, para bien, nos va a exigir mucho más, pero va a ser muchísimo más interesante ser analista de ciberinteligencia. Entonces voy a dejar paso a Marian, que es la expertísima en el Esquema Nacional de Seguridad, y yo intentaré luego después ver cómo lo que implica el Esquema Nacional de Seguridad nos lleva a ser cada vez mejores analistas, o eso espero. Bien, bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación y advertir que lo de Hugo es un poco exagerado lo que dice, ni experta ni expertísima, simplemente lo justo. Pero la ponencia está repartida en dos partes. Por un lado daremos unas pinceladas de qué es el ENS, cómo se aplica, su evolución, cuáles son sus objetivos y las novedades. El ENS ha sido reformado hace aproximadamente un año, hace poco más de un año, y ha introducido importantes novedades que son las que sobre todo van dirigidas a lo que es la inteligencia y el análisis que aquí se puede llevar a cabo. Bueno, pues por lo que se refiere a... ¿Qué es el Esquema Nacional de Seguridad? Bueno, el Esquema Nacional de Seguridad, lo primero que hay que decir es que es una norma con rango de ley, es un Real Decreto que publica el Gobierno de España y que lo que tiene su objetivo es ser
marco común de principios básicos, requisitos y medidas de seguridad para una protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados, con objeto de asegurar el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación de los datos, la información y los servicios utilizados por medios electrónicos que se gestionen en el ejercicio de las competencias que tiene la Administración. Es una norma cuyo origen está en el año 2007, en el que se creó con la Ley de Servicios de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a la Administración, cuyo objetivo era y sigue siendo proteger la información que los ciudadanos intercambian con la Administración y la información que de los ciudadanos tiene la Administración y utiliza para prestarles los servicios a los que son acreedores. Perdón. Entonces, iríamos a primero, la primera parte de todo esto es a quien se aplica el esquema. Lo primero es evidente, según lo que acabamos de decir, es aplicable a todo el sector público. Todo el sector público en España está obligado a implementar la norma, los requisitos, las medidas de seguridad, que en este caso, si estamos acostumbrados a hablar de estándares normativos, obviamente se denominan controles. En el caso del esquema de seguridad, nacional de seguridad, estamos hablando de medidas de seguridad que son aplicables y que son bastante detalladas y hay que ir concretando punto a punto. Y lo que es muy importante y va a ser mucho más importante de ahora en adelante, también se aplica a aquellos proveedores que presten servicios a la Administración. ¿Y esto por qué? Esto por razones que para vosotros seguramente son bastante obvias, porque ahora mismo no hay sistemas aislados. Todos los sistemas están interconectados, todos los sistemas dependen unos de otros y la posibilidad de contaminarse o de acceder a información de unos a otros es obviamente muy evidente y eso es lo que se pretende proteger. Lo que pretende el esquema en la última reforma es que sea aplicable, como decíamos, no solo al sector público, sino a todos aquellos proveedores que prestan servicios a las entidades del sector público y asimismo a quienes prestan servicio a estas. Esto que parece un poco trabalenguas, al final lo que nos está diciendo es que prácticamente todas las empresas de una forma u otra están obligadas a conocer, implementar y consecuentemente certificarse en el Esquema Nacional de Seguridad, ya que tanto los productos de seguridad como los servicios dentro de la cadena de suministro de las administraciones públicas han de estar certificados. Es decir, aunque yo sea una empresa que no trabajo directamente para una administración pública, si trabajo para un proveedor de esta, estoy obligado igualmente a cumplir los requisitos que el esquema me demanda. Como comentábamos, la evolución, esta es el esquema se creó en 2007 en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, se desarrolló por primera vez en 2010 y sufrió una reforma importante en 2015 y en 2022 ha sufrido una reforma sustancial cuyo objetivo es pues, adaptarse a la progresiva transformación digital de la sociedad, el escenario de seguridad y el avance de las tecnologías de la aplicación. Como nos indica en la propia exposición de motivos el legislador, se ha tenido muy en cuenta la interconexión entre los sistemas, la posibilidad de contaminación de unos sistemas con otros y muy en concreto la resolución de 9 de marzo de 2022 del Parlamento Europeo referente a la injerencia de sistemas extranjeros en los procesos democráticos de la Unión Europea. Una resolución que tuvo, como sabéis, bastante resonancia, que tiene una característica particular, que es que gozó de una amplísima unanimidad en el Parlamento, cosa que no es demasiado común y que tiene como objetivo, pues lo que decíamos, proteger los sistemas democráticos de la Unión Europea, en particular de la desinformación y de las técnicas de injerencia masiva que servicios extranjeros pueden utilizar para manipular las plataformas, las redes sociales, para hacer operaciones de filtreo y desinformación, etc. Los objetivos de la revisión de 2022 podemos, como decíamos, el objetivo es adecuar, el objetivo general, el objetivo marco, adecuar el Esquema Nacional de Seguridad
a la realidad circundante, a la realidad del momento y a las circunstancias cambiantes en que nos movemos, pero se pueden resumir en 3 objetivos un poco más concretos y no tan generales. El primero sería alinear el marco normativo al contexto estratégico existente para garantizar la seguridad de la administración digital y seguir pudiendo hacer aquello que es el objetivo del esquema, que es proteger la información de los ciudadanos en tanto en cuanto esta es manejada por la administración. Se ha introducido un concepto bastante relevante que es el de perfil de cumplimiento específico. Este concepto se trata de elaborar un conjunto de medidas de seguridad, ya sean no únicamente las que están dentro de lo que pide el Real Decreto, sino ampliarlas en la medida de lo posible, que como consecuencia de un análisis de riesgos resulten de aplicación a un sector de actividad concreto o a unas entidades concretas y para una determinada categoría de seguridad. Los perfiles de cumplimiento específico son aprobados por el Centro Criptológico Nacional y permiten que el Esquema Nacional de Seguridad se adapte más eficaz y eficientemente, se racionalicen los recursos que se van a necesitar para mantener los niveles de seguridad exigibles. Por el momento hay 3 tipos de entidades que tienen un perfil de cumplimiento específico, que son las entidades locales, las universidades y los servicios en la nube. El último de los objetivos que se han fijado sería tener una mejor respuesta a las tendencias de seguridad que permita reducir las vulnerabilidades y promover la vigilancia continua mediante la revisión de los principios básicos y los requisitos mínimos y las medidas de seguridad. Como recordamos, principios básicos, requisitos mínimos y medidas de seguridad es la definición de lo que es el Esquema Nacional de Seguridad y se pretende que las medidas que se estén aplicando cada vez refuercen más estos puntos. Entre los principios básicos se ha introducido uno nuevo que es muy relevante en el contexto en el que estamos trabajando y que será parte del desarrollo que Hugo con su experiencia vaya a hacer a continuación, que es el principio de vigilancia continua. Vigilancia continua significa que hay que evaluar continuamente el estado de seguridad de los activos, detectar las vulnerabilidades e identificar las deficiencias de configuración para poder dar una respuesta rápida a actividades o comportamientos anómalos. Esto no significa que hasta el momento no se estuviese haciendo vigilancia continua en todas aquellas entidades que están aplicando el Esquema Nacional de Seguridad, pero sí que ahora es una exigencia específica que es insoslayable. En ningún momento se puede decir, esto no lo tuvimos en cuenta porque no estaba suficientemente previsto. Ahora es absolutamente obligatorio y nadie puede olvidarse de este punto tan fundamental. Se han introducido nuevas medidas de seguridad entre el catálogo que tenía el esquema, medidas de seguridad tendentes a, como venimos diciendo, mejorar, adecuar el esquema a los requerimientos actuales, a la evolución de la tecnología y de los medios que obviamente, como todos sabemos, imponen nuevos riesgos constantes y nuevas necesidades de protección. Las primeras medidas, una de las medidas que se han incluido es la protección de servicios en la nube. Lo que ahora pide el esquema es que todos los sistemas que suministren servicios en la nube cumplan con un conjunto de medidas de seguridad que están definidas en las guías del CCN. Posteriormente haremos una pequeña mención a la relevante función que el CCN tiene en el desarrollo y control del Esquema Nacional de Seguridad. Otra de las medidas de seguridad nuevas es la interconexión de sistemas. Ahora mismo, en ninguna de las entidades que implemente el Esquema Nacional de Seguridad o que mantenga tiene que tener en cuenta que ha de entender que el establecimiento de los enlaces con otros sistemas de información para el intercambio de información y servicios tienen que estar debidamente controlados y ser objeto de autorización expresa. Como decíamos previamente con el tema de la vigilancia continua, no es algo que hasta ahora no se hiciera, pero ahora sí que es una exigencia expresa, clara e ineludible. Por otro lado está el tema de la cadena de suministros que comentamos. Ahora mismo todos los que participen en la cadena de suministro
tienen que alcanzar el mismo nivel de seguridad. Es decir, yo soy una administración que mis sistemas de información requieren un nivel de seguridad alto por la categoría de los mismos, por las medidas que tengo que aplicar. Todos aquellos que trabajen conmigo tienen que tener un nivel de seguridad alto y nadie podrá trabajar conmigo que tenga un nivel de seguridad menor. Lo que obviamente, como podemos ver, supone una presión para alcanzar unas cotas de seguridad importantes para todos aquellos que quieran trabajar, como decíamos, de manera directa o indirecta con la administración. Las otras 3 medidas de seguridad nuevas que impone son los medios alternativos. Hasta ahora el esquema disponía de una manera un poco genérica o no muy detallada, que había que estar dispuesto a tener medios alternativos para cuando fallasen los medios habituales. Ahora mismo esto es una exigencia taxativa. En los sistemas de nivel de seguridad alto es obligatorio, ineludible, disponer de medios alternativos, tanto humanos como materiales, como físicos, instalaciones, recursos, etcétera, tenerlos disponibles ya para en el caso de que suceda alguna incidencia. Es el tema de la vigilancia. Hay que disponer de sistemas automáticos de recolección de eventos. No nos vale con decir, bueno, yo lo reviso de cuando en cuando y tengo unos registros que voy anotando en una Excel que vamos haciendo con buena voluntad. No, tengo que tener un sistema automático que me permita recolectarlos y tenerlos disponibles y poder revisarlos. Y luego la última de las novedades es el hincapié en que todos los dispositivos que se conecten a la red tienen que contar con una configuración de seguridad adecuada, de manera que se garantice el control del flujo definitivo de entrada y salida de información. Se usarán preferentemente productos certificados por el CCN. Lo que nos está diciendo es que yo soy una entidad que está certificada en el Esquema Nacional de Seguridad. Cualquier dispositivo que entre dentro de mis sistemas tiene que tener el nivel de seguridad que está requerido que requiere mi sistema. No puedo trabajar con medios que tengan un nivel de seguridad que no esté debidamente certificado y que no esté en el catálogo del CCN. Cierto es que se ofrecen algunas alternativas, que haya hecho un perceptivo análisis de riesgos, que tengan algunas medidas de seguridad alternativas, pero lo más sencillo y lo que más nos es cuando vayamos a contratar algún dispositivo que esté conectado a mi sistema, si yo estoy certificado, es tirar de catálogo y contratar aquello que está dentro del catálogo, que es lo que me va a ofrecer las mayores garantías. Y esto nos lleva al relevante papel que tiene el Centro Criptográfico Nacional en el Esquema Nacional de Seguridad. El Real Decreto 311/2022 le asigna funciones muy relevantes, tanto en el desarrollo como en el mantenimiento. El CCN es quien desarrolla las guías de seguridad que nos permiten determinar cómo se aplica el ENS, cómo se verifica, qué medios puede utilizar, quien clarifica y explica qué es lo que se puede hacer o qué condiciones están sometidos los sistemas que están certificados en el ENS o que tienen implementado el ENS, aunque por alguna razón no se hayan certificado. Los puntos fundamentales en los que participa el CCN es la respuesta ante incidentes. El CCN, junto con el INCIBE, es el coordinador a nivel público de la respuesta técnica a incidentes de seguridad informática. Es, como decía, divulgador de buenas prácticas y avisos de ciberseguridad. Las guías del CCN STIC, concretamente la serie 800, ofrecen información sobre cómo funciona, cómo implemento el ENS, qué debo hacer de forma muy detallada, muy completa y que facilitan mucho la vida, a la vez de ser muy exigentes para aquellos que quieran implementar el ENS. Y luego está lo que comentábamos previamente, el perfil de cumplimiento específico, que es un desarrollo que hace el ENS para aquellas entidades o instituciones que tengan un servicio común, que sean similares
y que requieran unos requisitos particulares de cumplimiento. Como decíamos previamente, ahora mismo hay desarrollados perfiles de cumplimiento específico para entidades locales, universidades y servicios en la nube. Un perfil de cumplimiento específico es un conjunto de medidas que resulten idóneas para un sistema concreto, y también el ENS es quien emite los esquemas de certificación y acreditación, quien elabora las instrucciones técnicas de seguridad, las guías de seguridad y quien tiene, digamos, el control sobre qué es lo que se debe hacer con el ENS, cómo se aplica, quién, cuándo y dónde. Finalmente tiene la competencia, que esta ya es un poco menos y más particular, de concienciación y sensibilización para las entidades del sector público, junto con el Instituto Nacional de Administración Pública. Y por mi parte, esto sería básicamente lo que quería comentar. A continuación le doy paso a Hugo, que ya nos contará la parte más interesante. Bueno, eso ya veremos. Muchas gracias, Marian. Bueno, a partir de ahora yo voy a ver todo lo anterior, que es una implicación importante. Para nosotros los analistas de inteligencia no es baladí. Todo lo anterior nos obliga a ciertas cosas. Uno podría pensar, como pasa en las auditorías, ¿no? En la ISO 27001, las diferentes ISOs, yo determino un alcance. Que es pequeñito y, bueno, pues oye, me voy a circunscribir a ese alcance, un servicio, un producto, un trozo del software, alguna cosa así, el firmware o algo así, ¿vale? Y con eso ya pues voy tirando. Lo que pasa es que el ENS no funciona así. El ENS tiene una cosa que a nosotros los de inteligencia nos viene muy bien. Nos viene muy bien porque nos da trabajo. Que todo se considera en su forma de interdependencia. Y se evalúan las interdependencias. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vamos a certificar un trozo, ¿no? Sino que vamos a certificar todo aquello que trabaja o que es aguas arriba o aguas abajo perteneciente al flujo de trabajo con ese trozo, ¿no? Y digo trozo entrecomillado porque hay que ponerlo, pues puede ser un servicio, puede ser un software, puede ser un script, puede ser diferentes cosas. Pero antes se podía limitar, ahora ya no, ahora nos van a preguntar ¿y esto con qué trabaja? ¿Y de esto dónde viene? ¿Esto a dónde va? Y si lo anterior no forma parte de la cadena segura de dependencias, pues es una no conformidad y estamos fuera. Entonces, claro, aquí tenemos que entender muy bien qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y cómo se interrelacionan entre sí. Y efectivamente, a nosotros los de inteligencia las interrelaciones nos van fantásticamente bien porque tenemos muchísimas metodologías que nos permiten entender los impactos cruzados entre las diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que certificarse en el ENS, aunque sea con un alcance limitado, por ejemplo, un servicio, como decía antes, certificarse de ese servicio no dista mucho de certificar toda la empresa. No hay mucha diferencia, porque al final van a buscar las interdependencias. ¿Y qué es interdependiente? Todo. Y ese es el problema, ¿no? O la ventaja. Claro, el CCN no hace las cosas a medias, lo hace con conocimiento de causa. Claro, no podemos tener una cadena muy fuerte y varios eslabones débiles. Y entonces, pues lo que han dicho es que hay que ir mirando todos los eslabones y que sean por lo menos tan fuertes como lo que queremos certificar. Y esto implica pues que tenemos pasa un poquito lo anterior, Marian, por favor. Perdón. Sí, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que tenemos que tener controlado todas aquellas cosas todos aquellos criterios que forman parte de la cadena de manera directa o de la manera indirecta. Esto, por ejemplo, las interdependencias, los impactos cruzados, tenemos metodologías, como veremos más adelante, pues como puede ser, por ejemplo, el MICMAP o la matriz de impactos cruzados o diferentes metodologías que podríamos aplicar. Y entonces a nosotros, todo esto, ¿qué nos implica? ¿No? Pues nos implica que tenemos ya cosas, tenemos las ISO, tenemos Magirit, tenemos la directiva NIST, el NIST, Pilar, DORA, etcétera, etcétera. Pero enfrente, ¿quién tenemos? ¿No? Pues las personas que nos están atacando, los actores de amenaza, tienen claro cómo tenemos las cosas nosotros y cuáles son, y el ENS, y cómo es la directiva NIS, y cómo es
y cómo basculan las defensas en función de cada uno de los parámetros. Enfrente tenemos a gente experta en guerra asimétrica, experta en acciones híbridas, que conciben y que comprenden muy bien, gracias a sus propios procedimientos de inteligencia, en este caso nosotros estaríamos haciendo contrainteligencia contra ellos, ¿vale? Y entonces ellos sí que contemplan la hiperconectividad y sí que van a entender perfectamente que dando un pequeño golpecito por aquí, otro pequeño golpecito por allá y un poquito más por allá, conseguiremos el efecto de hacer que el castillo de naipes se derrumbe. Nosotros vamos a tener, bueno, pues a lo mejor herramientas de botón gordo. Claro, nosotros no sabemos por dónde nos van a dar, pero estimamos que nos van a dar. Para eso tenemos un análisis de riesgos, que podemos utilizar diferentes metodologías. Pero ahora con el ENS tenemos que tener además vigilancia, y una vigilancia especial, una vigilancia sobre los propios riesgos, como veremos más adelante. Por tanto, hay muchas metodologías. Ahora ya la vida del analista de inteligencia no va a ser exclusivamente una cosa de sistema de alertas y poco más, sistemas de detección de indicadores de compromiso, indicadores de ataque y poco más, catalogación de feeds, de indicadores de compromiso para meterlos en el SIEM, etc. Es un poquito más complicado. Hay que entender un poco el pensamiento del adversario, el pensamiento de sus capacidades, evaluar lo que quiere hacer y lo que puede hacer. Y para eso, nuestra inteligencia se nos da maravillosamente bien, ¿vale? Entonces, para poder, como nos obliga ya el ENS, tenemos que tener la protección de todos los activos y, por tanto, de toda la cadena de suministro, third party compliance, es decir, todas aquellas personas que se relacionan con nosotros de alguna manera a nivel de la transacción de información, tendrán que estar a nuestro mismo nivel. Y el que está relacionado con el que está relacionado también. Y así sucesivamente. Y son relaciones a varios niveles y varios niveles de interdependencia y claro, para eso nosotros necesitaremos técnicas diferentes, porque lo que queremos es tener la fiesta en paz, pero se nos da muy bien, insisto, nos da muy bien. Hay que conocer bien las técnicas. Finalmente, ¿qué es lo que va a pasar con el ENS? Que todo el mundo tendrá que tener el ENS y, por tanto, todo el mundo tendrá que tener los procedimientos y los controles que el ENS obliga. La vigilancia continuada, la monitorización interna y externa, etcétera, etcétera, como vamos a poder ver a continuación. Si te parece, Marian, vemos la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos diferentes normas, tenemos los perfiles de NISA, en donde pues hay qué es lo que pueden hacer y qué es lo que deberían saber hacer. Pero la gran mayoría de ellos tienen un conocimiento limitado de lo que son la inteligencia. A lo mejor tienen una idea de lo que es Threat Intelligence, que es una inteligencia de amenazas, pero bueno, la inteligencia de amenazas muchas veces se circunscribe a ver qué les está pasando a los demás para que no me pase a mí. Pero claro, si eres el primero en la lista de los objetivos, pues te lo comes con patatas, porque ni el indicador de compromiso está en la base de datos, ni el indicador de ataque es conocido, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero nosotros nos dedicamos a la inteligencia, somos capaces de modelizar los ataques y de entender quiénes son los actores de amenaza que están en el circo con nosotros, ¿no? Cómo son los leones y cómo los tenemos que vigilar. Y es un poco lo que nosotros tenemos que hacer, entender muy bien todo lo que tenemos que saber con antelación para poder proteger, para evitar que los riesgos se materialicen. Ahora sí, Marian, si podemos pasar al siguiente. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos ciertos perfiles que de una manera más o menos a alto nivel ya trabajan un poco con algo parecido a lo que podríamos hacer en inteligencia, si no es, en algunos aspectos es exactamente igual. Pero siempre trabajamos en cierta sensibilidad, lo que son las fuentes de información, ya hay per se ciertos controles a nivel de sensibilización, entendimiento de lo que son las tendencias de riesgo en función de las vulnerabilidades, pero no solamente de las vulnerabilidades, sino de los patrones de ataque, el kill chain, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tenemos herramientas, son más o menos inteligentes y además añadiéndole el perfil que sabe manejarlas y que sabe sobre todo interpretar lo que está viendo, pues ya podríamos trabajar sobre esto. Pero necesitamos, yo creo, ir un poquito más allá, y para que los analistas de inteligencia nos divirtamos mucho y seamos muy, muy útiles ahí donde se nos solicite, tenemos que manejar muy bien gran cantidad de metodologías y de tecnologías. Sí, por favor, sí, Marian, si puedes pasar a la siguiente. Sí. Claro, nosotros tenemos unos controles, ¿no? Unos controles
bueno, como decía antes Marian, los servicios en la nube, la interconexión de los sistemas, la vigilancia continuada, los otros dispositivos conectados a la red, las otras personas que están conectadas a mis sistemas y también las personas que están conectadas a los sistemas de quien está conectado con nosotros y así sucesivamente. Pero claro, eso al final, tener todo eso controlado para tener no solamente un análisis descriptivo que podemos hacer prescripción, tenemos que evitar que los riesgos se materialicen. Para eso tenemos que tener un conocimiento de dónde estamos, de quiénes somos respecto de los demás, porque en función de las interdependencias tendríamos un mapa de riesgos que es volátil, obviamente, puesto que cada vez que tenemos un cliente nuevo en la cadena de riesgos, nosotros cambiamos nuestra posición de riesgo. Si de pronto nosotros conseguimos un cliente importante que es objetivo de una APT, por ejemplo, nuestro mapa de riesgos ya cambia, porque nosotros hemos pasado de no ser nadie a ser alguien y ya nuestro análisis de riesgos ya se modifica. Si tenemos un proveedor que es importante, también nos pasa lo mismo. Nuestra valoración del riesgo ya difiere, porque a lo mejor nosotros seguimos siendo tan poco importantes como al principio. Pero bueno, tenemos a un cliente importante que sí que es objetivo que será objetivo, aparecerá señalado en Pastebin, en cualquier sitio que haya, en IRCs, en cualquier sitio donde se publiquen quién es un objetivo, y a partir de aquí a lo mejor nosotros pasamos a ser el objetivo porque somos la forma de llegar a ese cliente importante o a esa tercera parte concernida importante. Cada vez que tenemos un cambio dentro de nuestro entorno laboral, ya sea a nivel de colaboraciones, a nivel de clientes, a nivel de tal, nuestra valoración de riesgo se modifica. De aquí que el ENS tenga todo el sentido. Tendremos que añadir cosas que son sociales y por eso tendríamos mucho que aprender del PEMESI, de los marines, lo que son sus células, los green cells, ese tipo de cosas, ¿vale? El conocimiento de seguridad física como el método Mosler o el método cuantitativo mixto son cosas que tenemos que añadir a nuestras capacidades de análisis. Al final lo que tenemos que tener es una defensa en profundidad, más en cristiano la seguridad integral, en donde entendemos cómo se interrelacionan los aspectos puramente técnicos con los aspectos internos, con nuestro marketing, nuestros recursos humanos, nuestra comunicación, nuestras relaciones públicas, nuestros productos. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta, porque al final todo eso son vectores de ataque y como decía, debido a las interrelaciones podemos generar crisis reputacionales para facilitar un ataque físico, o un ataque físico para provocar un ataque reputacional que luego permita hacer un ataque cibernético. En fin, al final la cantidad la forma de modular es variada porque, insisto, los malos son expertos en guerras asimétricas y en acciones híbridas, ¿vale? Y esto se lo conocen al dedillo. Por ejemplo, pues otra de las metodologías que tendremos que conocer y entender cómo un ataque cibernético logrado provoca un menoscabo en los intangibles, pues es porque tenemos controlado y tenemos una metodología ya establecida que está integrada, no es algo que está por un lado por unos y por otros, sino que está integrado, por eso seguridad integral, en lo que es el análisis de riesgos intangibles, entre otras cosas, ¿vale? Por eso tenemos que tener muy controlados muchas metodologías y, como decía, va a ser exigente para nosotros, los analistas de inteligencia, pero nos lo vamos a pasar muy bien. Cuando controlemos todas estas cosas y demos auténtico valor, porque somos capaces de entender el riesgo que de otra manera habría sido invisible, porque nos ceñíamos a un ámbito concreto, con unas señales muy concretas que no se compartían con otros métodos y con otras señales, seremos capaces de entenderlo de manera holística e internacional. Si te parece, María, por favor, el siguiente. Entonces, claro, nosotros tenemos otras técnicas que tendremos que analizar, porque como hemos dicho, tenemos que tener controlada nuestra cadena de suministro.
Por tanto, cada vez que tenemos un nuevo partner, un nuevo algo en nuestra cadena, aparte de que eso modifica nuestra valoración del riesgo que suponemos para terceros o que tenemos nosotros, somos o no somos un objetivo, también tenemos que tener capacidades investigativas para evaluar los diferentes riesgos que suponen una tercera parte. Por eso tendremos que tener procedimientos de due diligence que muchas veces parece que estaba circunscrito a temas de M&A y ese tipo de cosas, pero en realidad ahora ya no. Con el Lens todo el mundo tendrá que hacer due diligence. En hacer party compliance, una parte es la due diligence. Cuando no tenemos claro si esa tercera parte supone un riesgo o no, hay que profundizar en la investigación. Eso no es propiamente dicho inteligencia, es más bien investigación, pero comparte metodologías. Comparte metodologías a nivel de mind mapping, de mapas relacionales, entendiendo cuáles son las relaciones, los posibles conflictos de intereses, dónde está el riesgo reputacional, el riesgo técnico o diferentes aspectos, o por ejemplo simplemente en el accionariado, si de pronto descubrimos que dentro del accionariado hubo o hay personas que son un riesgo porque son PEP, porque etcétera, pues eso lo tendríamos que tener controlado también. Eso nos obliga el ENS también a hacer, ¿vale? Claro, cuando una vez hemos hecho due diligence y hemos modelizado el estado del arte, es decir, la superficie de ataque con las relaciones entre unas cosas y otras, el siguiente paso es el SNA, que es el análisis de redes sociales, pero entendido como el análisis de las interacciones entre diferentes actores en función de las diferentes formas de relacionarse, ¿vale? Entonces aquí tenemos Gephi, tenemos Cytoscape, tenemos Payek, tenemos multitud de herramientas en donde no solamente si con el mind map podríamos modelizar lo que hemos descubierto, con el SNA podríamos modelizar otro tipo de cosas. Se ha cortado la presentación. A ver si Marian... Creo que ya estoy aquí. Se ha cortado, me parece. ¿Podéis verla ya? ¿No? Va, a ver, espera. Todavía no, perdona. Había pasado la otra, como tenemos preparado el siguiente invitado. Ha habido un momento en el que he visto que Marian... No, tranquilo, Hugo. Ha habido un momento en el que Marian sí que ha salido en pantalla y estaba... A ver, ahora salimos en múltiple todos. Si pones... Ahora sí que lo veis nuevamente. Ahora, sí. Sí, perdona. Ahí está. ¿Paso a la siguiente, Hugo? ¿Cómo, perdón? ¿Paso a la siguiente slide? Sí, por favor, sí. Así me doy un poquitín de prisa. Vale, pero luego tenemos otro tipo de técnicas, como por ejemplo el árbol de indicadores, en donde que es muy parecido a las técnicas de What If, en donde podemos modelizar por indicadores las capacidades, la probabilidad de ocurrencia de un hecho en función de la criticidad de ciertos indicadores, cuando estos pasan a verde o se quedan en rojo. De aquí a montar montar un proceso de inteligencia sobre esos indicadores nos lleva forzosamente a lo que se llama inteligencia estratégica. También podemos hacer estas cosas y también el ENS nos impele a ello. No solamente por los indicadores causa, sino, ya si quieres puedes pasar, Marian, a los indicadores efecto, ¿vale? Que serían estos. Entonces también podríamos modelizar y hacer un plan de inteligencia o un proceso de inteligencia basado simplemente en indicadores críticos para entender lo cerca o lo lejos de que un evento crítico para nosotros esté a punto de producirse. Otras metodologías que deberíamos manejar con soltura, por lo menos a nivel conceptual. Ya, si te parece, podemos pasar al siguiente, Marian. Claro, a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues a partir de la noción de Kill Chain, el Threat Analysis Framework, que es otra manera de ver lo mismo, pero añadiéndole conceptos más psicológicos, en donde qué es lo que podrían hacer los malos si tuvieran todos los medios del mundo y me tuvieran mucha inquina, ¿vale? Entonces yo aquí podría modelizar la forma que tendrían en función de cada uno de los perfiles que me tengo que esforzar en investigar, y sobre todo me tengo que esforzar en conocer la evolución, es decir, a través de la inteligencia, la evolución de tanto las capacidades como de los perfiles, a función de los históricos, de lo que han hecho, de lo que van a hacer, de todo ese tipo de los captores de información que podamos tener, gente que nos pueda dar información, expertos, una red de informadores, como nos pasa en inteligencia muy habitualmente, en donde nosotros pues podremos saber exactamente la kill chain, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel de querencia natural de la amenaza en cuestión.
Ya, si te parece, podemos pasar también. Y claro, ¿qué otras técnicas tenemos? Pues el MACTOR y el MICMAC son técnicas de análisis multivariable, matrices de impactos cruzados, que hacen lo mismo, pero con los actores, ¿vale? Con actores y con variables. Y a nosotros este tipo de metodologías nos va a permitir saber, junto con el Z-Analysis Framework, pero previamente, entender qué variables son las importantes para nosotros a nivel de los actores que están en un terreno, en un teatro de operaciones, es decir, aquellos que nos pueden impactar en cualquier momento. Este conocimiento a nosotros nos va a permitir modelar mucho mejor el Z-Analysis Framework y tener una noción más clara de cuál es el kill chain. Esto también deberíamos saber hacer, ¿vale? Y así, finalmente pasamos a la última ya, por favor. No tengo más, Hugo. ¿No tienes más? Bueno, no. Pues entonces presento yo, ¿vale? Vale. Sí, perdona, sí. No sé por qué no me dejaba pasar. Esto está... Vale. Y entonces, ¿qué otras metodologías? Es que no me quiero extender porque me da la sensación de que estamos desbordándonos bastante. Otras metodologías, pues el análisis de hipótesis en concurrencia, el ACH, el quadrant crunching, para tener todas las ideas, todas las buenas ideas en cuanto a algo que puede ocurrir, para detectar los cisnes negros. Dejamos a la matemática combinatoria descubrir estos cisnes negros y ya finalmente, me parece ahora sí, tendríamos otro de los criterios importantes que saber, que es nociones de psicología, nociones de análisis de riesgo insider, el riesgo interno, que ahora mismo a nivel técnico los CISOs pues podemos trabajar con WEBAS, trabajar con, buscando indicadores de compromiso, indicadores de ataque, pero también tenemos que tener nociones de human, de inteligencia de origen humano, saber cómo son los perfiles, las metodologías, pues como el Big Five, filtros de percepción para saber si las personas están si se están utilizando o no están utilizando correctamente los sistemas y si tienen algún tipo de perfil de riesgo, etcétera, etcétera, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel comportamental. Por tanto, ya por terminar, y no quiero exceder más para dejar un poco de tiempo a las preguntas, si las hubiera, ya lo último, si me permites. Como hemos podido observar, el ENS a nosotros los analistas de inteligencia nos provee y nos da alas. Todas estas cosas son las que serían idóneas conocer, porque todas estas las podríamos aplicar en algún momento, debido a lo que es la defensa en profundidad, debido a lo que es la seguridad integral, debido a muchísimos criterios que tenemos que tener en mente y que ahora mismo no se pueden tener en mente porque nadie nos lo exige. Ahora el ENS nos lo va a exigir. Igual no nos lo exige hasta saber, por ejemplo, utilizar un MACTOR o un MICMAC, pero parece una estupidez, pero utilizar un MICMAC en ciberseguridad es oro molido, porque nos permite entender exactamente cuál es nuestra posición de riesgo en función de los actores en un teatro y unas variables también en una superficie de ataque, ¿vale? Entonces, la modelización de la superficie de ataque en ciberseguridad sí se hace, pero no se utiliza el MICMAC, ni se utiliza el MACTOR, y sin embargo es muy interesante y sin embargo, pues nos sería muy útil. Entonces, esto era un poco lo que queríamos enseñar con Marian y con un servidor, en donde qué bueno es el ENS para nosotros. Bueno, porque malo para las empresas porque les va a exigir una certificación que no es sencilla de hacer, pero a nosotros los analistas nos va a obligar a ir a niveles de excelencia en nuestros análisis, las técnicas que manejamos, que hasta ahora yo creo que eran desconocidas. Entonces, esto era un poco lo que, y por eso quería decir que es una buena época para nosotros y para nuestro futuro como analistas. Yo creo que va a ser una excelente temporada, un tiempo muy bueno, y el ENS para nosotros, como decía, es oro molido. Pues sin más, yo ya aquí puedo dejar pasar a las preguntas, si a Yolanda le parece adecuado.
Adecuadísimo, nada, o sea, va a ser, supone un revulsivo, ¿no? Directamente todas esas nuevas medidas que ha ido desgranando Marian, que no ha incluido, ¿no? Ahora con el, ¿no? Esos cambios en el ENS, y como tú estabas señalando, Hugo, pues va a ser, ¿no? Un impasse para ponerse en las pilas, que a lo mejor las empresas es como el mogollón, pero me ha gustado mucho la frase que has dicho de las interrelaciones nos van fantásticamente bien, porque como que te exijan una, ¿no? Para certificarte en una cosa supone que tienen que estar mínimamente el resto al mismo nivel, es decir, certificas una cuando te compensan todas, o sea, porque tienes que tenerlas así, el nivel de exigencia se sitúa en alto y a los analistas, como estás diciendo, pues supone trabajo, ponerse al día de todas estas técnicas asociadas que estabas diciendo, supone ampliar conocimiento, pero supone unos retos fantásticos, supongo que para, ¿no? Pues como tú has dicho, aprovechar el momento. Creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Nos lo vamos a pasar muy bien y yo la verdad es que yo creo que va a ser un excelente momento para ser analista de inteligencia. Que es algo que tiene tirón. Las preguntas estabas diciendo, las preguntas hoy están, pero desde inicio de la tarde aquí en España, mañana en Latinoamérica, en los diferentes países en los que nos están siguiendo, porque están un poco como ahí a ver la venida, pero mira, basta que diga eso para que entonces ¿no? Se activen, eso me gusta. Mira, Verónica Becerra esta pregunta, dice, ¿todas las empresas pueden utilizar estas metodologías? Pues claro. Claro. Son metodologías que simplemente que alguien te las tiene que explicar y alguien te tiene que enseñar a aplicarlas. Y luego el trabajo de la persona, de la empresa, es entender, pues como en cualquier certificación, qué alcance cuánto es la profundidad de la metodología y cuál es la secuencia metodológica. Lo que hemos enseñado en la presentación, hay que entender que es un flow de trabajo, ¿vale? Entonces, la salida de una metodología es la entrada de la siguiente. Entonces, es un valor incremental. Entonces, obviamente, todas las empresas pueden, y yo creo que si quieren ser ENS compliant, deben. Sí, yo sé que Verónica nos lanza la pregunta y es desde Latinoamérica, aquí estamos hablando, ¿no? El Esquema Nacional de Seguridad, pero no deja de ser aplicable, porque si son buenas medidas aquí en organizaciones, es por ir por adelantado y aplicar buenas medidas en cualquier sitio, porque es lo que estamos diciendo, o sea que en ese sentido. Bueno, pues quiero daros las gracias en nombre de la organización por haber estado aquí participando. Ya digo que en tiempo real están ahí como más contenidos, por decirlo de alguna forma, pero sé que estáis disponibles pues a través de los diferentes redes sociales y sitios en los que puedan trasladaros también preguntas, ¿vale? Así es que en nombre de la organización de Intelcom, tanto a Hugo como a María, os quiero dar las gracias por haber estado poniéndonos las pilas en estas medidas, cambios que traen y qué incentivos, ¿no? Tiene, ¿no? Para todo lo que estamos aquí con todo el mundo de la inteligencia. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros y hasta el año que viene, que volveremos por aquí. Eso, ahí va quedando, ¿no? Ya hay 4, como has dicho, has hecho check en 3, pero a las siguientes, ¿vale? Efectivamente. Venga, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Hasta luego.